Universidad para la Innovación y Experiencia Profesional. Licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Bien, por este medio me permito presentar la actividad número 5, denominado Simulación de Asesoría Jurídica, por lo que agradezco mucho su atención en este importante tema, que tiene como finalidad reforzar el conocimiento para la práctica profesional del futuro abogado, de la materia Juicios Orales en Materia Civil Mercantil, impartido por el licenciado Juan José de Jesús Medina Martínez, quien es el titular de esta materia. Bien, afirmamos primeramente que en el nuevo sistema de los juicios orales en nuestro país constituye hoy un elemento básico en la que el juzgador permite impartir justicia a los gobernados. En ese sentido, para que el abogado defensor sea de la parte actora o demandada, sus pretensiones en las diferentes etapas les permite expresar y probar sus intenciones. Es el legado técnico y jurídico en la litis en este procedimiento de este tipo. Ahora bien, como abogado litigante, nosotros día a día y de manera profesional, cuando se esté ejerciendo la función como tal en nuestra sociedad, como un compromiso ético, moral y social, debe existir una claridad de atender a la ciudadanía sin distinguir niveles sociales, ya que su deber es estar a la altura y del lado del acompañamiento jurídico ante una autoridad jurisdiccional de los ciudadanos que así lo pidan, con el fin de solventar su caso en controversia en ese momento. En este tenor, citamos un ejemplo en la que el cliente requiere de asesoría jurídica sobre cómo llevar a cabo un proceso de juicio hipotecario, derivándose de guiar a nuestro cliente en qué vía va a proceder. Además de ello, como dato importante, el cliente tiene un pagaré firmado con relación al total de una deuda o cargo a una hipotecaria. Para este supuesto procedimiento se actuaría de la siguiente manera. Como primer momento del diálogo, nosotros como abogados debemos obedecer a una presentación de manera profesional hacia nuestro cliente, diciéndole nuestra especialidad en materia de litigación y en los juicios orales, que es hoy ese planteamiento en concreto. En ese sentido, también aclarámosle al cliente sobre las razones e implicaciones jurídicas de un juicio de este tipo, así como de la posibilidad o la imposibilidad de ganarla, todo dependiendo de muchas condiciones y aplicaciones de la materia. Aquí tiene que ver mucho los hechos y todo lo que concierne a los casos que nos va a comentar nuestro cliente. Como segundo paso, en base al caso hipotético presentado ante nosotros, me corresponde revisar el documento mercantil presentado por nuestro cliente, ¿verdad? Es decir, el pagaré, cuyo objetivo es descubrir si reúnen los requisitos de validez, así como los derechos y las obligaciones sustentadas en ese documento. Es decir, revisar la fecha, revisar los nombres, los intereses ahí establecidos, las firmas de los sustentantes, si cuenta con un aval o no los tiene, y la fecha del vencimiento básicamente de este documento, que ese es lo que hoy debemos de privilegiar. Como tercer paso, en esta etapa, después de haber rescatado y valorado dicho pagaré y cerciorado del monto que establece en ese documento, nos damos cuenta que es un tipo de juicio ejecutivo mercantil, debido a que cuenta con una vigencia de 3 años. Aclarando que si hubiese sido por 5 años, ya no podemos considerarlo de este modo. Tendría que ser por otra vía diferente debido a la prescripción como tal de este documento. En esta etapa nos damos cuenta también de las condiciones del proceso de pago, es decir, si hubo incumplimiento por parte del prestatario de dicho recurso, que puede darse de distintas maneras,
Pues lo más común, como por ejemplo, pues es la incapacidad de liquidar mensualmente en tiempo y forma, aún existiendo obligaciones, ¿no? Si existe este supuesto, le preguntaríamos a nuestro cliente si en algún momento le fue avisada alguna notificación o alguna situación que haya tenido que ver en relación al tema central, sobre el adeudo o el incumplimiento correspondiente. De serlo así, tuviese los tiempos necesarios para corregir esta situación. De lo contrario, pues es una evidencia a considerar más adelante en el juicio que hemos de implementar. Bien, como cuarto paso, podemos citar lo siguiente. Después de habernos dado cuenta del monto del pagaré, seguidamente proseguimos, ahora sí, ya a la siguiente etapa, con la presentación ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el juez. En ese momento nos daremos cuenta de los requisitos que pide para este tipo de juicio ante este órgano. Esta acción dentro del eje litigante se denomina el acto de secondón, que es una acción que se realiza en un acto de embargo precautorio de bienes, que obedece a una circunstancia para garantizar el pago al prestamista. Ahora bien, hecha la demanda, ante el tribunal local, esta versará y se desarrollará en base a los tiempos y términos establecidos por la ley. Como tal, mi cliente le será notificado formalmente esta demanda, pero también tendrá la oportunidad de responder ante dicho órgano jurisdiccional en los plazos establecidos. Quinto paso. A partir de estas circunstancias, comienza una serie de situaciones en la que el juez va a requerir para poder determinar el caso de la deuda hipotecaria. Es decir, tendría que investigarse la situación fiscal de ese pagaré, el emplazamiento, la revisión minuciosa y la consulta en el registro público de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es aquí entonces, como abogado, pondremos énfasis para llevar el proceso a fin de proteger a mi cliente y de aportar lo que corresponda en derecho. En este tenor es ponderar de cómo cubrir la deuda a través de un embargo, ya que la cuestión aquí es que a través del pagaré, como tal, que se priorizó su cumplimiento, esto tendría que ser de ese tipo. Es en esta parte que consideramos ya, valga la redundancia, parte de un juicio de ejecución hipotecaria, ya que empieza a surgir otras circunstancias y es menester revisarla, valorarla y procesarla, mismo que va a dar margen a otras situaciones procesales, ya que a esta altura el pagaré se convirtió ya para revisar el cumplimiento de un contrato por el vínculo que tiene en relación a bienes inmuebles. Como sexto paso, es importante referirnos y decirle a nuestro cliente con veracidad, con claridad, con todo lo que concierne a este procedimiento, que la base para poder avanzar y determinar algunas situaciones procesales en base de derecho, nos vamos a centrar en revisar, interpretar y utilizar normas y preceptos, dependiendo de la materia que vamos a ir procesando. Por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil, nuestra norma a revisar es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio como tal, mientras que en materia hipotecaria será el ordenamiento civil de cada entidad federativa que nos va a ir al margen, que nos va a ir diciendo el camino a seguir a fin de lograr esclarecer y determinar con la parte de la autoridad. Ahora bien, en el transcurso del proceso que se esté desarrollando es fundamental avisarle, darle bajo conocimiento a nuestro cliente que tenga a mano los documentos que vinculan en relación al crédito hipotecario, es decir, la escritura, la constitución de la hipoteca, hacer mención también si es un contrato
definido de compra-venta nos obliga a ver y revisar cada una de las cláusulas y condiciones correspondientes. Bien, como séptimo paso de lo anterior, ya en audiencia judicial, ambas partes procesarán su encubrimiento. Tan es así que presentaremos argumentos. Es cuando el juez entonces, en su momento, en base a las etapas procesales que éstas se procedan, tomarán decisiones hasta concluir en una sentencia. Bien, como se trata de una deuda, es probable que emita una orden de venta judicial, es decir, venta de la propiedad para poder pagar y sufragar el gasto de la deuda pendiente a través de una subasta. De lo anterior, la tarea es concretar, de avisarle a nuestro cliente que el pagaré, dicho en términos jurídicos, es un documento mercantil firmado con la deuda hipotecaria, vinculado pues este caso, que puede ser útil para el prestamista en una deuda hipotecaria, ya que ello es un documento que es útil para el cobro de una deuda ante los tribunales. Con esto concluyo entonces mínimamente que el pagaré puede generarse de dos funciones. Por ello, entonces, amigos y amigas, de esta manera, desde mi punto de vista, concluyo diciendo que dicho caso, en un primer momento, fue un juicio ejecutivo mercantil, pero también pudo haber tenido vinculación con el juicio hipotecario debido al crédito de vivienda, a la cuestión hipotecaria en la que se comprometió mi cliente en pagar. Sin embargo, hoy como abogados tenemos que ser inteligentes, tenemos que revisar normas, actitudes, a fin de llegar a un feliz término sobre el caso en controversia en esta materia. Queda mucho que descubrir, queda mucho que revisar. Sin embargo, pues gracias a esta materia hemos logrado ir conociendo poco a poco lo que corresponde en la materia. Y es un compromiso que como estudiante, como profesional en su momento, tendríamos que revisar concienzudamente dicho caso. Por todo lo anterior, muchísimas gracias. Hasta la próxima.